Buen día, tutor y estudiantes que ven este video. La clase como tal es biología celular y molecular. Diapositivas hechas por Laura Camila Monsalve Galindo, código 1030-672-824, tutor Gustavo Jaimes Monroy, UNAP 2010. Para hablar de las biomoléculas, tenemos primero que identificar qué es ella. Se le considera biomoléculas a todos los compuestos químicos que al estar en conjunto conforman la materia viva, es decir, las bases químicas que permiten subsistir al ser vivo. Existen infinidades de biomoléculas, pero entre las más necesarias a las que se encuentran en abundancia son en primer lugar el nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y carbono. En segundo lugar se puede mencionar el sulfuro. Biomoléculas orgánicas. Son moléculas exclusivas de los seres vivos formadas por cadenas hidrocarbonadas. Existe una gran variedad por lo que se clasifican en 4 grupos fundamentales. Primer grupo, carbohidratos. Segundo grupo, lípidos. Tercer grupo, proteínas. Cuarto grupo, ácidos nucleicos. Las biomoléculas orgánicas son compuestos de carbono. Los enlaces químicos fundamentales se realizan entre átomos de carbono o entre átomos de hidrógeno, formando una estructura base hidrocarbono. Primer grupo, carbohidratos. Es un macronutriente compuesto por carbono, oxígeno e hidrógeno. En este grupo entran los glúcidos o los azúcares, también se encuentran dentro de este grupo las fibras y almidones. Estas son la principal forma de almacenamiento y consumo de energía del organismo, primordial para el sistema nervioso, muscular y eritrocitos. Son solubles. Hay 3 tipos principales de glúcidos o carbohidratos que se clasifican según el número de unidades de azúcar que constituye la molécula. Así podemos distinguir 3 grupos. Primer grupo, monosacáridos. Segundo grupo, disacáridos. Tercer grupo, polisacáridos. Primer grupo, monosacáridos. Son los carbohidratos más simples. Tienen entre 3 a 7 átomos de carbono en sus moléculas. Por ejemplo, el ribosoma y desoxirribosoma son pentosas, son monosacáridos que tienen 5 átomos de carbono. La glucosa es una hexosa, tiene 6 átomos de carbono, además es el azúcar más abundante que podemos tener en nuestro cuerpo. La fructosa es una hexosa, está presente en las frutas y en la miel. Segundo grupo, disacáridos. Son oligosacáridos compuestos por 2 monosacáridos unidos por un enlace covalente llamado enlace glucosídico, con la liberación de una molécula de agua. Ejemplo, la maltosa, la sacarosa y la... Tercer grupo, polisacáridos. Son macromoléculas formadas por miles de unidades de monosacáridos, generalmente de glucosa. Ejemplo, almidón, que es un polímero de glucosa de origen vegetal. Cuando las células animales o vegetales requieren energía, lo hidrolizan para obtener el glucógeno, composición similar al almidón, pero su molécula es muy ramificada y presenta mayor solubilidad de agua. Esta molécula permite almacenar glucosa en las células animales, músculos e hígados. Celulosa, polímero de glucosa que origina la pared celular, es soluble. La quitina, que es un polisacárido insoluble en agua formado por unidades glucosaminas, azúcar que contiene nitrógeno en su estructura. Forma parte del exoesqueleto de artrópodos, que es decir, que son los insectos, crustáceos, arácnidos, entre otros, y del aparato celular de las células del... El siguiente grupo de biocelular son los lípidos, son moléculas formadas básicamente por carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque pueden incluir otros elementos como el fósforo. No poseen cargas apolares y son insolubles en agua. En los organismos tienen por función, primero, formar la membrana celular, que es pues la función estructural. Segundo, función energética, como aislantes térmicos. Tercero, función de mensajero químico. Ejemplo de algunos de estos lípidos son, primero, grasas neutras. Segunda, fosfolípidos. Tercero, esteroides. Cuatro, energéticas como aislantes térmicos, protegiendo mecánicamente algunos órganos al formar parte del tejido adiposo. Tipos de grasas neutras. Ácidos, grasas saturadas. Sus átomos de carbono disponibles tienen todos los enlaces con átomos de hidrógeno, están saturados de ellos.
Ácidos grasos insaturados. Uno o más átomos de carbono adyacentes están unidos por dobles enlaces, de modo que no todos sus enlaces están ocupados por hidrógeno. Recibe el nombre de acuerdo a la cantidad de doble enlace. Ácido graso monoinsaturado y ácido graso poliinsaturado. Son más sanos los ácidos grasos insaturados que los saturados. Una clasificación de los ácidos grasos, que son los poliinsaturados, los monoinsaturados y los saturados. Los poliinsaturados podemos encontrar dos, el omega 3 y el omega 6. En los monoinsaturados podemos encontrar el omega 9. Y en los saturados, la úrica, el palmito y el esteariaco. Segundo, fosfolípidos. Son antipáticos, es decir, tienen una región polar hidrofílica y otra polar hidrofóbica. Esto hace que no se junte con el agua y forme micelas o una bicapa lípida. Tercero, esteroides. Son diferentes a los demás lípidos. Los átomos de carbono se unen formando 4 anillos con 6 átomos de carbono y uno con 5 átomos de carbono. Estos anillos se unen a otras moléculas que a diferencia un esteroide de otro. Ejemplos, el colesterol, que son membranas celulares, sales biliares, que facilitan la digestión de la grasa, hormonas esteroides, que podemos encontrar las hormonas sexuales y de la corteza suprarrenal. 4. Ceras. Son muy hidrófobas, derivadas de los ácidos grasos a temperatura ambiente, son sólidas. Cumplen funciones de impermeabilización en piel, pelo y plumas de animales. Y en las vegetales cumplen los tallos y frutos vegetales. Proteínas. Se encuentran constituidas por hidrógeno, carbono, oxígeno y nitrógeno, formando la unidad monomérica llamada aminoácido. Conjuntos de aminoácidos forman las proteínas, tienen miles de funciones, las más importantes son servir de bases para la formación de hormonas, jugos digestivos, proteínas plasmáticas, hemoglobina, entre otras. Esto no puede ser sustituidos por los lípidos o por los. Cumplen un rol muy importante en la célula, pues son el producto de la traducción de la información hereditaria. Están formadas por uno o más cadenas de aminoácidos. Los seres vivos usamos 20 tipos de ellas para formar todas las proteínas de un organismo. Los aminoácidos están formados mayoritariamente por átomos de carbono, oxígeno, nitrógenos y algunos contienen azufre y fósforo. Las funciones de la proteína son, primero, su función estructural. Forman estructuras celulares básicas en todas las células y organismos que sirven de protección o como soporte para otras biomoléculas y estructuras. Ejemplos, la queratina, eslatina, los histonas. Función de reserva. Algunas sirven para almacenar aminoácidos que sirven para formar nuevas proteínas durante el desarrollo de un ser vivo. Ovalbuina, lactoalbumina, gliadina. Transportadora. Son capaces de transportar sustancias, el oxígeno y lípidos de un lugar a otro, que son la hemoglobina y la hemocianina. Función de defensa. Son capaces de defender a un ser vivo neutralizando sustancias extrañas o reparando lesiones, inmunoglobulinas o trombina. Función contractil. Participan en el movimiento de los seres vivos, además de formar estructuras diseñadas para poder mover en organismos unicelulares, cilios y flagelos, actina, miosina, tubulina, entre otros. Función reguladora. Algunos son capaces de regular y controlar procesos metabólicos, que son la insulina, la hormona del crecimiento, entre otras. Catalítica. Muchas de esas controlan la velocidad de las reacciones químicas que se producen en un ser vivo. Catalasa, lipasa, peptidasas. Ácidos nucleicos. Están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Son macromoléculas formadas por la unión mediante enlaces fosfodiéster de unidades más pequeñas llamadas nucleótidos. Son las moléculas más grandes. Los nucleótidos están formados por 3 componentes. Primer componente, una molécula de ácido fosfórico. Segundo componente, una pentosa que puede ser ribosa o desoxirribosa. Tercer componente, una base nitrogenada que puede ser adenina, guanina, citosina,
timina, uracilo, que son ácido desoxirribonucleico o ADN. Los nucleótidos tienen como pentosa desoxirribosa y como bases nitrogenadas adenina, que la podemos señalar con la letra A, guanina con la letra G, citosina con la letra C, timina con la letra T. Su estructura está formada por dos cadenas de nucleótidos unidos entre sí que forman una doble hélice. Ácido ribonucleico o ARN. Los nucleótidos tienen como pentosa, ribosa y como bases nitrogenadas adenina A, guanina G, citosina C, uracilo U. La molécula es lineal formada por una sola cadena. Las funciones de los ácidos nucleótidos son: el ADN es la molécula portadora de la información genética de un individuo, dirige la síntesis proteica y por otro lado transmite la información a las generaciones futuras. El ARN es el transmisor de la información necesaria para la síntesis de proteínas. Esto fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias y quedo atenta a sus preguntas.